Bien, Dios les bendiga a todos, amados hermanos, buenas noches a todos. Esta noche hemos de finalizar con el estudio bíblico de la historia de la iglesia. El lunes pasado, mi persona inició con el último tema, que es la iglesia moderna y la iglesia contemporánea. ¿Cuántos lo recuerdan, hermano? Lastimosamente, por el tema de lluvia, creería que hay poca asistencia, ¿verdad? Pero espero no haya sido el rapto y solo nosotros nos hemos quedado, amén. Espero que no. Pero sí, la idea es, amados hermanos, con estos temas que nosotros aprendamos, amén. Que nosotros como iglesia tengamos argumentos, aprendamos a diferenciar algunos aspectos y que también nosotros, amados hermanos, analicemos diferentes situaciones, ¿verdad? Que nosotros específicamente en este tema veamos la iglesia como lo que es, no como la historia, sino como lo que representa para Dios. Que si bien es cierto, la iglesia ha tenido diferentes etapas, al final la visión de la iglesia es la misma, amén. Siempre Dios ha tenido en cuenta el plan para Israel y el plan para la iglesia. El problema muchas veces es que nosotros como iglesia no tenemos claro cuál es el plan. Por eso probablemente es que la iglesia ha sido variable o variante, si lo quiere ver así. Pero la verdad es una sola, amados hermanos. Y es que hemos sido escogidos por Dios para ser sus hijos. Y como hijos somos nosotros por promesa la esposa del Hijo de Dios, la esposa del Cordero. Y hay un plan específico para la iglesia. Entonces, creería yo, esto solo es como un comentario general, no ni siquiera lo tengo anotado, es que nosotros como iglesia debemos de guardarnos como se debe. Si hay una fluctuancia, si hay una diferencia entre la iglesia que fundó Jesucristo con la iglesia de hoy en día, es porque no hay una entrega real, es porque no hay una convicción como la que hubo hace tiempo. Pero entremos en materia, no dejemos que nos consuma las ideas, la lluvia de ideas, sino más bien centrémonos en lo que tenemos preparado. Muy bien, por favor, amado hermano, busque en la palabra de Dios Juan capítulo 4, versículo 24. Recuerde usted que el texto base está en Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Vimos más bien un poco el parámetro del contexto histórico de la iglesia. Encontramos o tratamos de analizar por qué la iglesia de la Odisea es comparada con la iglesia moderna o con la iglesia contemporánea, y es algo que al final vamos a seguir comprendiendo. Pero de momento, para continuar con el tema de la semana pasada, por favor busque Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oramos. Padre, que estás en los cielos, esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor bendito, que nos acompañes, que nos guíes y que nos respaldes. Que sea, Señor, tu palabra la que nos hable a cada uno de nosotros, y permítenos, Señor, también conocer más acerca de la historia, conocer más acerca de nuestras raíces, saber, Señor, diferenciar entre etapas, saber, Señor, entender aquellas personas que han luchado antes de nosotros para hoy nosotros poder gozar de los privilegios que tenemos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nada más para generalidades, ¿verdad? De la predicación anterior, del estudio anterior, del lunes pasado, recordarle algo bien clave. 1517, ¿qué pasó, hermanos? La Reforma, así es. La Reforma protestante por Martín Lutero. No era un cristiano evangélico como se nos dice hoy, sino era alguien católico, ¿sí? Era un monje católico, era católico, y la Reforma fue, llamémosle, en contra de la iglesia católica, ¿sí? No era evangélico, ¿sí? Él no andaba así como nosotros andamos, sino a partir de ese momento él da la pauta, o este suceso
da la pauta para que, digámoslo así, aquella iglesia dormida, aquella iglesia escondida, aquella iglesia que por siglos había estado sublimada, por decirlo de una manera, comenzara a volver a ejercer, a salir a flote, ¿sí? También nosotros entendimos o supimos diferenciar que a partir de 1517 hasta 1949 nosotros podemos tener una idea de la iglesia moderna, y a partir de 1950, es decir, el siglo pasado, nosotros comenzamos a contar con la iglesia contemporánea, lo que tenemos hasta este momento. ¿Y qué espera la iglesia? La venida del Señor. Amén. Bueno, el rapto, ¿verdad? La segunda venida, nosotros ya venimos como la esposa del Cordero. Entonces, dos cosas. Primero, déjeme nada más darle una idea para que usted me comprenda. Vamos primero a ver lo que la palabra de Dios dice, lo que podemos nosotros aplicar a este tema, y después vemos todo lo histórico, para que no se me vaya a perder, para no mezclarlo. Veamos las aplicaciones y después vemos todo lo histórico, fecha que es bien largo, hermano. Sinceramente es demasiado demandante, son años, como les decía, años y años de historia, y yo creo que una imagen, ¿verdad?, nos puede ayudar, que lo vamos a ver después, para nosotros tener las ideas un poquito más claras. Entonces, comprendiendo un poco acerca de lo histórico y algunos personajes claves, que es lo que vimos la semana pasada, hoy vamos a tratar de comprender y aplicar lo que está escrito de parte de Dios para la iglesia en general. Y como nosotros pues vivimos en este momento, sería para la iglesia contemporánea, ¿verdad? Para usted y para mí. Entonces, tratando de entender el movimiento de la iglesia, la trayectoria de la iglesia, yo me veo como una idea, amados hermanos, y es que la iglesia en sí ha tenido muchos desafíos, ¿sí? Todas las etapas. Al principio, ¿verdad?, los apóstoles que continuaron con el llamado de Jesucristo tuvieron muchísimos desafíos, ¿sí? Por el Imperio Romano, por las persecuciones. Después la iglesia medieval, que era lo que estudiábamos con el pastor Freddy, continuaban las persecuciones, no había una libertad, ¿sí? No habían ideas claras, ¿sí? No había una expansión como la que hoy tenemos, sino que todo era muy limitado. Ahora, tal vez la iglesia sí tiene más expansión, tal vez la iglesia no tiene tantas limitantes, pero continuamos con muchos desafíos. ¿Por qué leíamos Juan capítulo 4, versículo 24? Porque para mí uno de los mayores desafíos que hoy tiene la iglesia es que nosotros, amados hermanos, hemos llegado a un punto más de entretenimiento que de adoración verdadera. Oiga lo que le voy a decir y por favor analice y trate de ser maduro con lo que yo voy a tratar de explicarle. Yo ya le he dicho, yo no soy el mejor enseñando, pero creo que juntos nos podemos ayudar para aprender. La adoración, amados hermanos, si bien es cierto, pueda que se avive más en determinado momento, debería de ser en nosotros un estilo de vida. Nosotros deberíamos de buscar a Dios mañana, tarde y noche, en todo momento, en todo lugar. ¿Cuál es el problema del cristiano de hoy en día? Primero, que el cristiano de hoy en día, pienso yo, vive muy confundido por la tradición, incluso por la religión. Porque nosotros tenemos por tradición congregarnos por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Pero eso es una tradición y una costumbre, hermano. ¿Sí? Pero es muy aparte nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir nuestros cultos, que nuestra manera de vivir nuestro día a día fuera de las 4 paredes. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
pregunto, ¿cómo está nuestra adoración? ¿Qué tanto buscamos a Dios? ¿Qué tan sincera es nuestra manera de buscar a Dios? Y no digo, amado hermano, que usted lo busque porque está enfermo, porque eso es lógico. Eso no es difícil. No digo que busque a Dios por las deudas que tenemos. No digo que busque a Dios por los problemas que tenemos, porque eso es lo lógico, eso es lo fácil. Sino digo nuestra manera de adorar a Dios continuamente. ¿Cómo es nuestra adoración delante de Dios? Me pregunto yo, ¿cómo adoraban los hermanos en la sinagoga donde predicaba Pedro? ¿Sí? Porque recuerden que era una sinagoga, hermano. Todavía era una sinagoga. Todavía el judaísmo predominaba sobre lo que hoy conocemos como la iglesia. No voy a decir que esté bien o que esté mal, pero ¿cómo adoraba esa gente, hermano? ¿Cómo era el diario de vivir de estas personas? ¿Cómo era el diario de vivir de los cristianos? Que cuando alguien necesitaba comenzaban a vender las casas y iban a ayudarle al prójimo. ¿Cómo era esa adoración? ¿Era real? ¿Era genuino? ¿Era continuo? ¿Era un diario vivir? ¿O era solo cuando llegaban a congregarse la hora y media o las 2 horas? ¿O solo el domingo a las 9, a las 10, a las 8? ¿O el domingo por la tarde, a las 4, a las 3, a las 5? Desconozco sus horarios de culto. Entonces, la iglesia hoy en día se enfrenta a esa realidad. Y es que somos fríos. O tibios, peor aún. No adoramos a Dios. Y deberíamos hacerlo. ¿Y cómo puedo saber eso? Fácil, hermano. Si estando aquí cantamos así, ¿cómo cantan en su casa? Digo yo. Es fácil, hermano, de analizar. Créame, no cuesta. Y lo digo hasta por mí, no crea que solo estoy haciendo un señalamiento. Entonces, es bien difícil asimilarlo, pero deberíamos de aceptarlo. Un desafío hoy en día de la iglesia es vivir una vida espiritual acorde a lo que Dios demanda. Eso somos nosotros. Ahora imagínense el que no quiere nada con Dios. Ahora imagínense el que nosotros hemos dañado siendo cristianos. Nosotros. Si antes costaba llevar a la gente a Cristo, creería que hoy mucho más. Porque es fácil ir a evangelizar, hablar de la palabra de Dios, pero llevarlo a la vida diaria, ese es el punto. ¿Por qué no evangelizamos todos los días? Porque no puedo decir a alguien, porque trabajo. Pero si trabaja donde usted trabaja, pueda que lo pueda hacer. ¿Por qué no lo hace? Y yo estoy hablando en general. Si usted lo hace, si usted vive una vida real, entonces yo lo felicito, hermano. Si usted adora a Dios día y noche, lo felicito. Pero yo estoy hablando de lo general, de lo que se ve hoy en día, de cómo la iglesia actúa, del comportamiento que tiene la iglesia. Es bien difícil, hermano, pero es real. ¿Qué más? ¿Qué otros desafíos tiene la iglesia hoy en día? Busque por favor Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vea bien lo que le voy a decir. Hoy en día, amados, nosotros nos enfrentamos a una cultura de popularidad, ¿sí? Incluso, hoy en día, la iglesia señala poco el pecado y habla muy poco de la santidad.
Porque preferimos agradar al público, preferimos ser, digámoslo así, famosos, preferimos que la gente no se incomode, preferimos que esté lleno a que haya gente con criterio y verdad en el corazón. Es muy bonito llegar a una iglesia y que le digan, ¿verdad? Y que nos digan que Dios está ahí para amarnos, que Dios está ahí para perdonarnos, y es real. Pero es más real que Dios demanda de nosotros vivir en santidad y apartarnos del mundo, no ser como el mundo. Entonces yo digo, ¿por qué la iglesia ha dejado aquellos mensajes y se ha adaptado a la nueva generación? Porque es un desafío. ¿Cómo la iglesia puede atraer a la gente del mundo? Y uno dice, ¿verdad? Bueno, hagamos algo que les agrade. Hagamos algo que se adecue a. Pregunto yo, ¿la sana doctrina debe adecuarse o debe predicarse? La sana doctrina debe de predicarse tal y como es, tal y como está escrito, o debemos aplicarla y suavizarla para que la gente no se ofenda. ¿Sí? ¿Por qué ya no se señala a la gente con amante? ¿Por qué desde el púlpito ya no se critica el adulterio? ¿Por qué desde el púlpito no se predica tanto de la hipocresía? ¿Por qué no se promueven los ayunos? ¿Por qué? Es más, ¿por qué hay tantas iglesias que han dejado atrás los estudios bíblicos? ¿Por qué? Porque es aburrido. Porque no le gusta a la gente. Porque si nosotros nos convirtiéramos en una iglesia de enseñanza y todos los lunes estuviéramos con estudio bíblico, le garantizo que poco a poco la gente deja de venir. Porque no le interesa aprender, le interesa entretenerse. Le interesa venir y escuchar algo que le gustó, que le llenó, que lo entretuvo por media hora. Pregunto, ¿es un desafío? Por supuesto. Es un desafío. Porque entonces hoy nosotros tenemos que adaptarnos a, pero no dejar de lado la sana doctrina. ¿Cómo provocar que la gente continúe llegando? Porque puede ser, yo no estoy criticando absolutamente el entretenimiento o esa manera de predicar, porque hasta yo lo implemento, sino cómo meter la verdad y la sana doctrina y no trastornarla para agradar a la gente. Es un desafío. Porque entre más palabra y más palabra y más palabra, más aburrido parece. Le da más sueño y le da menos interés. Es un gran desafío. Es un gran desafío. ¿Por qué? Primero, le voy a explicar así a grosso modo. Vea bien, una buena prédica dura entre 30 minutos y 1 hora. Pero a la gente ya no le gusta eso. Si no es un capítulo de una serie, a usted ya no lo entretiene, hermano. Pregunto, ¿cuántas oraciones se echa a la semana? En general, yo sé que algunos sí lo hacen, pero en general. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene tiempo. Porque le aburre, porque le absorbe su estilo de vida. Porque usted todo lo quiere para allá. Preferimos ver los reels, los 50 segundos de la prédica, lo que supuestamente fue lo más importante. Porque vivimos en una cultura así, ¿ve? Que quiere las cosas para allá. Cuesta, hermano, tenerlo media hora, 35 minutos, ya no se diga 45 minutos, tranquilo y poniendo atención. Porque repito, parece aburrido. Nosotros los que estamos aquí de este lado, entonces, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para nosotros es un gran reto. Porque nosotros no estamos aquí, amado hermano, para hacerlo sentir bien, o para entretenerlo, o mucho menos para llenar su corazón. Porque yo no soy nadie para llenar su corazón. En todo caso, quien lo va a llenar es el Espíritu Santo, no yo. No ellos. Es un gran desafío. ¿Por qué la gente busca? No, yo voy a ir a aquella iglesia. No, es que en aquella iglesia yo ya no me siento bien, dice la gente. Entonces yo voy a ir a aquella iglesia porque no lo entretiene, porque no le gusta, por aburrida. ¿Por qué la iglesia bautista dejó solo el teclado y los himnos tradicionales? Porque hoy en día a la gente le aburre. Y poco a poco nos vamos adaptando a ello. Pero los himnos eran preciosos, hermanos. Maravillosos. Pescador de hombres. Las 100 ovejas. ¿Por qué ya no se canta? Porque a la gente le gusta, ¿qué? Miel San Marco. No digo que no sean buenos adoradores, pero son más entretenidos. Ahí está el problema. ¿Qué pasa el día de la oración en nuestro país? ¿Se llenan los estadios? ¿Se llenan las iglesias? ¿Sabía que hay un día de la oración aquí en nuestro país, verdad? Instituido ya. Y no oramos, hermano. ¿Por qué? Porque no es entretenido. Pero vayan a ver el 19 de julio, voy a poner de ejemplo este acontecimiento en el Taber Central, que venga Calimba. Va a estar lleno, hermano. ¿Por qué? Porque es entretenido. Pero tráiganle, ¿qué? Al pastor Carlos Rodríguez a dar un estudio bíblico a la misma hora, el mismo día. ¿Qué cree que va a preferir la gente? ¿Calimba o el estudio bíblico? Ese es el desafío que tiene la iglesia. Se lo pongo en contexto. Y es real. No va a venir la gente de San Miguel o de Santa Ana a escuchar al pastor Carlos, ¿sí? Al pastor Alegría. No van a venir. Van a venir a ver a Calimba. Lo van a preferir más. Pregunto, ¿qué edifica más? ¿Qué enseña más? ¿Qué me satisface más? Obviamente la palabra de Dios, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa lo contrario? Porque aquí hay algo que no está bien. Porque buscamos agradar al hombre y no a Dios. Digo, no estoy en contra del método, porque no estoy en contra del método. Yo sé que al final se predica el mensaje de salvación. Estoy claro en eso. Pero solo lo estoy poniendo de ejemplo para que me entienda cómo actúa la iglesia hoy en día. Y si eso no le parece poco, créame, hermano, hay más cosas todavía. Por favor, busque Mateo capítulo 23, versículo 27. Y esto sigue bastante complejo. Mateo capítulo 23, versículo 27. Primero, el primer desafío, una vida espiritual, ¿verdad? Segundo desafío, la popularidad, agradar a Dios o agradar al hombre. Y el tercer desafío, Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, 28, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dejémoslo ahí. La apariencia. Hermano, se lo voy a poner así. ¿Por qué es un desafío de la iglesia de hoy en día? Porque muchos solo somos apariencia. Parecemos cristianos. Hablamos como cristianos. A veces actuamos como cristianos. Cuando venimos con la Biblia el domingo en la mañana, en el bus, en el carro o a pata, parecemos cristianos. Pero saliendo de la iglesia o de lunes a sábado, pregunto, y esto respóndaselo usted,
¿sigue pareciendo esa misma persona o es otra? ¿Cómo habla, hermano, usted? ¿Con quién habla? ¿Para qué le habla? Independientemente con la persona que hable, ¿sigue siendo el Hijo de Dios que dice ser el domingo a las 9 de la mañana? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué hay en su corazón? ¿El amor hacia el prójimo? ¿El amor a Dios? ¿O hay otras intenciones que prevalecen por sobre su amor a Dios? Si hoy en día la iglesia tiene mucho más cuesta arriba las cosas, es por muchos de nosotros que aparentamos ser y decimos ser algo que en realidad no somos. Porque hoy en día a los que estamos en este oficio del pastorado nos critican tanto, porque hacen mofa de nuestras vidas, porque muchos han vivido solo de la apariencia, pero al final, ¿qué van buscando? Lucro, poder, favores. No adorar a Dios, no cuidar a la grey, no estar al pendiente de la grey. No, eso no les interesa. ¿Les importa ser pastores o nos importa hacerlo para lucrarnos, para aprovecharnos? Y eso es crítica para nosotros, pero ¿y para ustedes? Pregunto, ¿cómo hablan? ¿Cómo se expresan? ¿Qué decimos? Cuando hablamos fuera de este lugar, ¿seguimos con la misma apariencia de ser cristianos? ¿O somos como el mundo? Porque si es así, hermano, ahí se lo dejo a su criterio. Es un gran desafío. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la iglesia sigue así, fría. Permitimos muchas cosas. No criticamos lo que deberíamos criticar y no señalamos lo que deberíamos de. ¿Por qué? Para mí, mucho radica en el respeto y la forma que le tenemos, en la que vemos a Dios. Porque ya no se nos inculca. Porque poco se habla que hay que tenerle temor a Dios. A mí me enseñaron algo allí en teología y alguien decía, un maestro, no hay que tenerle temor a Dios, hay que tenerle miedo. Yo decía, ¡juela! Porque decía, ¿qué tal que usted al solo tenerle medio respeto nunca fue salvo? Mejor téngale miedo para que sí sea salvo, decía él. Yo no sé usted, pero qué miedo sería estar aquí predicando, que más noche sea el rapto y que yo me quede acostado en mi cama. Qué miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos solo de la apariencia. ¿Verdad que yo aquí parezco pastor, hermano? Sí, con el micrófono y con la Biblia y con el estudio y con la pantalla, yo parezco pastor, hermano. Pregunto, delante de Dios, ¿soy pastor? Porque una cosa es delante de ustedes, hermano. Yo a ustedes los puedo engañar fácilmente, pero a Dios no lo puedo engañar, hermano. Ni usted tampoco. Ni yo, ni usted. ¿Qué más tenemos por desafíos? No los tengo anotados, pero voy a hablar también. No lo tenía anotado, no lo había tomado en cuenta. Pero qué desafío, hermanos. Porque uno está hablando y otro está así, ¿verdad? ¿Viene a aprender o no viene a aprender? Ese era el cuarto, pero no estaba en el cuarto. Este es el cuarto. Lucas 10, 38 al 42, por favor.
Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dejémoslo ahí. Yo esto lo relaciono, amados hermanos, con siempre las apariencias relacionadas a las actividades eclesiásticas, que hoy en día se denominan como activismo eclesiástico. Aniversarios, ¿qué? Día del Padre, Día de la Madre, Día del Maestro, Día del Abuelo, Día de los Tíos, y métale lo que usted quiera. Una cosa es el activismo, que atrae, sí, entretiene, sí. Pero pregunto yo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la mayor crítica de Daniel Mengíbar para el activismo? Fácil, que ese día se llena, pero al siguiente lunes ya no viene nadie. ¿Sirve o no sirve? Yo pienso que sí, pero en el día, no a largo plazo. Y la iglesia está llena hoy en día de activismo. No paramos. No paramos. Que esto, que lo otro, que aquello, que aquí, que allá. Dios mío. No hay activismo. De hecho, hay activismo en probablemente el 50% de las iglesias de nuestro país. Pero pregunto, ¿dónde está el resultado? Porque si el resultado de la iglesia fuese efectivo, en las calles no hubiesen tantos problemas, hermano. ¿Sabe qué me pregunto yo? De las veces que sale la gente dándose duro en la calle, ¿cuántos de ellos serán cristianos que se congregan todos los domingos? Porque le garantizo que la mayoría saben de Cristo. Y esa gente, como usted y yo a veces nos hemos alterado también, somos cristianos. Entonces yo digo, ¿dónde está el efecto de la iglesia en nuestras vidas? ¿Lo vivimos o solo lo practicamos cuando nos conviene? La iglesia tiene actividades. La gente llega entonces solo cuando le conviene. No, hombre, si le contáramos nosotros para el aniversario de la iglesia, ¿cuánta gente llega? Si uno se queda así, ve, anonadado. 125 personas, 130. Pero ayer en la tarde, ¿cuántos hubieron, pastor, más o menos? 60, la mitad, hermano. El activismo. Pero ¿quién, como dice el Señor, está presto y está interesado a lo que verdaderamente importa? Aquí no nos interesa el activismo y nos interesa la palabra de Dios, nuestra salvación. Pero la iglesia de hoy en día está llena de activismo. Si no, revise la agenda de nuestras iglesias. Pregunto, ¿será el mejor método? ¿Los resultados valen la pena? ¿O mejor somos tradicionalistas? No sé. Es bien complejo.
Porque entonces dicen que somos cuadrados y somos religiosos. Entonces, ¿sí me entiende, hermano, que hay unos desafíos bien complejos hoy en día? Ya no se queda bien con nadie, hermano. Pero decía la palabra, ¿buscamos agradar al hombre o buscamos agradar a Dios? Es interesante, ¿verdad? Pero sigamos, si no, no voy a terminar. Dentro de todo esto, amados hermanos, yo pienso que la iglesia debe de permanecer fiel ante Cristo. Debemos mantener un amor real. Debemos de practicar la santidad, pero no solo en los 15 minutos de la adoración, sino practicarla día y noche. Y cuesta, hermano. Estamos tan atrapados por el mundo que nos cuesta. Si usted se sentara y dijera y fuese honesto, y yo le pongo a usted las horas de ocio que tiene en la semana, si se comparan con las horas de oración, ¿cómo salimos, hermano? Yo aquel día me sorprendí porque según yo, mi día es ocupado, según yo. Pero cuando vengo a ver, me salió ahí una notificación en el teléfono, tu reporte no sé qué de la semana, y me metí, ¿eh? Instagram, 9 horas, 40 y tantos minutos. YouTube, 2 horas de la semana. Y yo dije, Dios mío, no puede ser. Porque si yo soy sincero y lo comparo con mi lectura y con mi oración, hermano, no, hombre. Y esto que yo me considero cristiano, imagínense. Pregunto, ¿cómo me ha de ver Dios a mí? Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios. Bien yuca, vea. ¿Debería la iglesia seguir predicando siempre la verdad? Porque al final, hermanos, la verdad es lo único que nos va a hacer libres. Aunque sea aburrido, pero debemos predicarla. Al final, dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Le voy a decir esto, me voy a atrever a decirle esto. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos el deseo de que la iglesia vaya creciendo y vaya creciendo y vaya creciendo, y que seamos más y que seamos más, y que de repente ya las sillas, ya la gente no quepa. Pero déjeme decir, hermano, que al ritmo que llevamos y el estilo de vida que tenemos, eso no va a suceder. Pienso que debemos aterrizar los pies en la tierra. Que si antes en la iglesia llegaban 10,000 gentes y hoy solo llegan 6,000, es normal. Es normal. No debería de ser así, decimos nosotros. Nosotros quisiéramos que fuese diferente, pero el quisiera con el actuar no va acorde. Repito, evaluemos los resultados de la iglesia que hoy tenemos. De nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar y de las decisiones que hemos tomado. Aquí están los resultados. Ahí están los resultados. Es la realidad, hermano. Yo le digo, yo no me esmero hoy en día por ver una iglesia con 1,000 personas. Yo me alegraría con ver una iglesia de unas 15 personas, pero que adoren a Dios. Que sepan la sana doctrina, que escuchen la verdad. Y es bien desafiante hoy en día. Porque mire, tenemos tantos recursos,
Aquí tenemos tanto alcance para la palabra de Dios, para comprenderla más, para escuchar una explicación. Pero nosotros, en lugar de eso, tenemos la Biblia aquí ya impresa, que decimos nosotros y defendemos: esta es la verdad y la única revelación de Dios, pero no procuramos entenderla y estudiarla, porque es aburrido. Tenemos los recursos, tenemos el alcance, tenemos poca limitante hoy en día. Entonces es una cuestión del corazón, hermano, de decisión, de determinación, que aquí yo no estoy adorando a Dios. Ahorita vamos a ver lo histórico que nos falta ver así a manera general. Pero ¿de qué me sirve tanta historia, hermano? ¿De qué me sirve también tanto conocimiento? Si al final mi adoración, mi estilo de vida no va a cambiar. Pero no se ponga triste. Ahorita vamos a tratar de aprender un poquito más. Hermano, me ayuda por favor con las imágenes. Creo que las tengo aquí también yo. Sí, vea. ¿La tenemos? La que dice línea del tiempo de la expansión del Evangelio. Gracias. A grosso modo, sin mucho detalle, porque si nos vamos detalle a detalle, hermano, no terminamos hoy. Y hasta ahora me han dado para terminar. Esto no en la historia del mundo, sino en nuestro país, nada más. Vea bien, en nuestro país el Evangelio inicia, según los datos históricos, pueda que haya alguien más antes, pero no está registrado, pero el registro es este: 1858. En El Salvador, Frederick Crow, creo que así se pronuncia, no estoy seguro, predica el protestantismo en El Salvador. 1858. ¿Hace cuántos años, hermano? Casi 200, ¿verdad? Bueno, 170 y algo, por ahí. 1893 es una fecha más, digámoslo así, aceptada por la iglesia en El Salvador y más relevante, llamémosle, más famosa también. El pastor Francisco Pensotti distribuye Biblias y predica el Evangelio en 1893. Vale aclarar algo. Antes de 1858, en El Salvador, el Estado nada más tiene oficializado como religión el catolicismo. De ahí para allá no había nada más, ¿sí? Aquí no existían los mormones, los testigos de Jehová, las asambleas de Dios, el taber, nada de eso, hermano. Solo la iglesia católica. ¿Por qué 1858? Porque recuerde usted, amado hermano, que en 1517 hasta 1517 inicia la reforma y de ahí para acá comienza el empuje del evangelio de Europa hacia el mundo, ¿sí? Pero es hasta 1858 que en nuestro país comienza a predicarse el evangelio. 1893, Pensotti distribuye Biblias y predica el evangelio en El Salvador. 1896, o sea, 100 años antes de que yo naciera, imagínense, 100 años antes, un siglo antes. Samuel Purdy llega con la misión centroamericana. En Texas, ¿sí?, existe la MCA, que son siglas en inglés, pero era la misión centroamericana. De Dallas, Texas, ¿sí?, sale la comisión con estas personas para iniciar la predicación del evangelio. 1899 se organiza una de las primeras iglesias evangélicas en El Salvador. 1908 ya existen 25 congregaciones y unos 600 creyentes registrados en el país. Hace 100 años, hermano, solo 600 personas, imagínense. 1940
a 1980 se consolida la Iglesia Evangélica en El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 100 años existía solo consolidada la Iglesia Católica en El Salvador, pero a esta fecha, entre 1940 a 1980, ya también se ha consolidado la Iglesia Evangélica en nuestro país. Es decir, la predicación de la sana doctrina. De 1980 a 1992 se desarrolla la guerra civil en nuestro país y la Iglesia Evangélica juega un papel fundamental. ¿En cuanto a qué? Porque recuerde usted que la Iglesia Católica siempre está ligada al Estado. ¿La Iglesia Católica tuvo un papel en la guerra civil? Sí. Por ejemplo, podemos mencionar Monseñor Arnulfo Romero, ¿verdad? Ustedes saben más que yo, porque ustedes lo vivieron. Pero la Iglesia era, digámoslo así, más política que otra cosa. Incluso, ¿verdad? Tengo entendido por lo que me han contado mis padres, que en las iglesias la homilía era más política que el evangelio en sí. Entonces, ¿sí jugó un papel determinante la iglesia? Sí, la Iglesia Católica tuvo un papel determinante en nuestra guerra, pero la Iglesia Evangélica, contrario a salir al público y dar su punto de vista en contra, llamémosle, de lo que estaba sucediendo, la iglesia albergaba a familias de escasos recursos, ¿sí? También cuidaba de los niños huérfanos y se encargaba de distribuir alimentos a las personas en la guerra. Hermanos, eso es lo que está escrito y lo que yo investigué. Pero si usted tiene otra historia, pues es su historia, ¿verdad? Pero lo que está escrito es eso, que la iglesia evangélica no tuvo digámoslo así, una opinión popular, pública. Sin embargo, sí fue muy altruista, llamémosle, en este sentido. Y en la actualidad, el evangelio está presente en cada esquina de nuestro país, ¿sí? Usted va, ¿qué? A Santa Ana y hay iglesia, hay tablas, hay asamblea, hay mormones, ¿sí? Hay de todo. Y así en cada departamento de nuestro país. Ahora bien, nosotros, no sé si usted, hermano, pero al menos la mayoría de nosotros nos identificamos como bautistas. Si me pone la otra imagen, por favor, hermano. La iglesia bautista, hermanos, es bien compleja. Porque nosotros planteamos que la iglesia bautista está muy ligada a la iglesia apostólica, que la iglesia bautista resurgió después de la Reforma, ¿sí? Pero que siempre hubo una línea que trató de predicar la sana doctrina. Y el bautista radical se identifica con la predicación de la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos basamos únicamente en la Biblia para poder expresar la palabra de Dios. En general, en nuestro país, en el año de 1896, llegan los primeros misioneros protestantes. Se cree que la mayoría venían de una línea bautista. En 1910 llega una solicitud desde Estados Unidos hacia nuestro país para que se recibieran a los misioneros bautistas sin ningún problema. En 1911 se oficializa la misión bautista en nuestro país, es decir, hace más de 100 años. En 1913 ya está la primera organización bautista en nuestro país. ¿Alguien sabe, Pastor Ismael, Pastor Freddy, a dónde se localizó la primera organización bautista? Porque yo no lo encontré. Pero ese es el registro histórico. Entonces, 1919, Colegio Bautista de Santa Ana. ¿Alguien conoce ese colegio, hermano? ¿Alguien sabe si todavía existe? Ya no existe, ¿verdad? Ok, eso no lo descubrí yo. 1924, Colegio Bautista de San Salvador. 1928, 19 iglesias bautistas establecidas ya en nuestro país. 1934, fundación de la Asociación Bautista de El Salvador. Se oficializa, ¿sí?,
ya los bautistas crean su asociación, se llaman a todas las iglesias bautistas del país para crear un solo cuerpo, una sola visión. 1973 se inaugura el Tabernáculo Bautista de San Miguel. En 1977 se funda el Tabernáculo Bíblico Bautista, que es donde la mayoría de nosotros hemos iniciado. Sé que algunos no, pero la mayoría de nosotros sí. Levante la mano quienes de nosotros iniciamos en el Taber, hermano. Se da cuenta. La mayoría de nosotros. Yo sé que algunos vienen de Elim y otros vienen de otras iglesias. Incluso algunos fueron católicos antes de llegar aquí. Entonces, 1977 en nuestro país se funda el Tabernáculo Bíblico Bautista, que yo me atrevo a decir que es la mayor iglesia bautista del país a la actualidad, ¿verdad? 1991, la participación en organismos internacionales. Esto tiene que ver con la guerra, ¿sí? Esto tiene que ver con la opinión de la iglesia evangélica en medio del movimiento político o la guerra civil que estaba en nuestro país. Sí hubo una opinión, pero al final nosotros no tuvimos nada que ver, ¿verdad? Nuestra opinión ni hizo ni quitó nada, ¿verdad? En realidad. Y del 2000 al 2026, como les repito, ha sido la expansión a nivel nacional e internacional de la Iglesia Bautista. Cerrando. 5 minutos lo más. Vea lo que le voy a decir. Nosotros somos, la mayoría de nosotros decimos ser bautistas. No somos bautistas radicales ni tradicionales, hermano, porque ni en la manera de vestir. Si nosotros fuéramos a una iglesia radical bautista, hermano, corbata, traje, vestido largo, solo piano, solo himnos tradicionales, todavía existen en Estados Unidos sobre todo. En nuestro país, no sé, sinceramente no estoy seguro si hay iglesias así de tradicionales, pero nosotros ya somos como lo que la palabra que le ponen, el neo, ¿verdad? Hoy está muy de moda utilizar ese término, el neo. Yo solo le voy a decir algo, hermano, y es una opinión más que una enseñanza. Yo considero que después de la expansión del evangelio, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, una de las mayores dificultades, uno de los mayores problemas que ha tenido la iglesia es la mala interpretación de las Escrituras. Y en eso usted y nosotros debemos de ser muy prudentes y muy cautelosos, porque cualquiera de nosotros y de los que están afuera predicando pueden venir y pararse y decir que estamos predicando. Pero usted, amado hermano, tiene el compromiso de saber identificar si lo que se está hablando es falso o está verdaderamente ligado a la sana doctrina. Porque una cosa es lo que yo venga a predicar y otra cosa es el interés que usted tiene por Dios y por aprender de su palabra. ¿Cuál ha sido uno de los mayores problemas? Las malas interpretaciones. No estoy hablando de las denominaciones en nuestro país, porque aquí ya vemos bautistas, pentecostales, y así podemos ir hablando de las variaciones que hay. Yo no voy a criticar las asambleas de Dios, por decirle algo, porque que ellos crean en el bautismo del Espíritu Santo, que es hablado en lenguas, y que yo piense que no es así, no quiere decir que vamos a perder la salvación. Eso es un error o una discrepancia de interpretaciones, ¿sí? Pero no estamos alterando la sana doctrina, no estamos alterando que el Hijo de Dios es Cristo Jesús y que pues solo mediante Él somos salvos, ¿sí? Errores de interpretación los hay muchos. Esa ha sido la causa y uno de los mayores problemas de la iglesia que tiene hoy en día y de los desafíos que hay hoy en día. Porque nosotros a veces vemos las demás congregaciones como que si están mal o están en un error, y no necesariamente es así, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. A veces nosotros criticamos que en una iglesia se utilice mantelina. Eso es interpretación. Pero no quiere decir que solo por eso la gente no es cristiana o no está en lo correcto. Porque si esa mantelina
llamémoslo así, solo por dar el ejemplo, le da más santidad a esa persona porque lo frena más, probablemente fuera necesario que usted y yo también la andemos puesta, hermano. Solo se lo digo como un ejemplo. Entonces, ¿a qué voy o a qué quiero llegar? Sin afán de meternos a criticar las otras denominaciones que son evangélicos o que nos identificamos como evangélicos, voy hacia las sectas que también han surgido a lo largo de la historia y que también tienen relación con esto. ¿Sí? La misma palabra dice que si viniese un ángel a dar un evangelio diferente al que ha sido revelado, debemos de desecharlo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los mormones? ¿En qué se basan ellos? Es que vino un ángel, no sé qué y no sé cuánto, y que dijo esto y aquello. Eso ya no es interpretación. Eso ya es una doctrina diferente. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios ahora es más libre, ahora tiene más alcance, ahora puede llegar a todos, eso se presta también para que haya más lucro y mucha mala interpretación, mala aplicación, y no por ignorancia, sino por interés. Entonces, otro desafío de la iglesia de hoy en día es que nosotros luchamos en contra de lo que va en contra de Dios. Y eso genera conflictos, hermanos. La iglesia, pienso, no ha sido llamada para ser pacífica y cauta, sino pienso que ha sido llamada, y se escucha bien político lo que estoy diciendo, pero pienso que ha sido llamada para luchar, para guerrear, sobre todo con santidad, sobre todo, pero también para defender lo que está aquí, la verdad. Porque si en una congregación alguien está diciendo de que yo puedo ser salvo por méritos, yo estaría en contra, hermano. Me quedaría escuchando, probablemente por respeto, pero no estaría apoyando eso, porque la palabra de Dios no dice eso. Y así podemos ir señalando muchas cosas, pero es un gran desafío. Y déjeme decirle, como lo comentaba yo el lunes pasado, ver hoy en día iglesias que se llaman iglesias, que ellos dicen que son iglesias con esto abierto, pero que el que está predicando sea un hombre, biológicamente hablando, y tenga el pelo largo, y ande con las uñas pintadas, y ande en falda y con tacones, para mí deja mucho que desear. Tenga cuidado, mucho cuidado. Cuide mucho la palabra de Dios. El problema es que no podemos cuidar lo que no conocemos y lo que no tenemos. Si esto no está en su vida, ¿cómo va a cuidar usted algo que no tiene? Si usted no lo procura, ¿cómo lo va a valorar? Hay un adagio que dice, ¿verdad?, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta hay una canción, ¿verdad? No vaya a ser que el Señor, cuando lleguemos allá arriba, nos diga: ¿y vos qué hiciste con lo que te entregué? Nada, Señor. Yo la leía los lunes, los viernes, a veces los sábados y los domingos. Los domingos sí los leía siempre, Señor. Recuerde que todos vamos a rendir cuentas. Todos. Usted tiene dones, usted tiene capacidades, tiene habilidades. Está el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque eso es ser iglesia, hermanos. Es un gran compromiso. Galán los que son el pueblo de Dios, que aunque estén dispersos, al final van a llegar allá a reunirse todos, hermanos. Porque eso es lo que está escrito.
Pero nosotros no somos ese pueblo. Y aunque nuestro pacto es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, eso no significa que nosotros podemos hacer changoneta ni abusar de la gracia, sino que debemos vivir en la gracia, pero también vivir con temor hacia Dios. Y yo considero que eso es lo que más nos falta hoy en día. ¿Por qué el pastor Ismael decía, y es algo que me llamó mucho la atención a mí en su prédica? ¿Por qué somos tan diferentes de la iglesia apostólica? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué cambió? Muchos dirán, y yo también puedo decirlo, bueno, pero es que lo leímos el lunes pasado, que el amor de muchos se enfriará. Sí, es cierto. Pero nosotros somos responsables de que aquello siga creciendo, hermanos. Su interés va a crecer solo en su vida por usted y sus decisiones. ¿Por qué usted decide amar a su pareja? Porque usted quiere hacerlo. Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Si no le nace, nunca lo va a amar, hermano. Y si no le nace, entonces usted nunca se va a comportar como la esposa del Cordero. Y nunca va a cuidar su vida, su dignidad como cristiano. Recuerde que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y aunque estamos en medio del mundo, no debemos comportarnos como el mundo lo hace. Entonces, como iglesia, debemos estar hoy en día perseverantes, sí, pero también con mucho cuidado. Cuide su testimonio, cuide su vida. No seamos religiosos, seamos hijos de Dios. Porque todos aquellos que somos hijos de Dios, también somos la esposa del Cordero. Amén. Muy bien, cierra sus ojitos, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias, Señor, por todo el respaldo que tú le has dado a la iglesia. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que en nuestras vidas muchas veces nosotros hemos fallado. A veces, Señor, quizás nos cuesta entender y nos cuesta valorar lo difícil que ha sido llegar hasta estas alturas. Muchos decimos, Señor, que estamos esperando que vengas por nosotros. Muchos incluso nos jactamos de ser cristianos. Muchos decimos, yo tengo 20 años de ser cristiano, yo tengo 40 años de estar perseverando. Y no es algo que esté mal, Señor, sino el problema es la forma en la que hemos vivido estos años. Porque probablemente, Señor, no vivimos con entrega, con pasión, con santidad nuestra vida cristiana, sino solo hemos adaptado nuestra vida y nuestra rutina a congregarnos. Pero no solo por congregarnos nosotros vamos a ser salvos, sino, Señor, por fe, por ser verdaderos hijos de Dios, por tener una fe verdadera. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, porque sin fe, Señor, es imposible agradarte. Y como dice tu palabra en Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Danos, Señor, esa fuerza para seguir adelante, para honrarte y para glorificar tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.